Bueno, muchas gracias, por supuesto, a Bea, a Ale, a la SUC y a la Fundación por la invitación. Es un honor estar acá. No sé si voy a ni siquiera intentar estar a la altura, pero bueno, voy a hacer lo que pueda. Bueno, les traje una presentación que no sé, ¿cuántos de ustedes vinieron, además de Ale, el año pasado? 2, perfecto. Me encanta, porque justamente entonces tiene mucho sentido esto. Yo di una charla el año pasado, en la que contaban recién Bea y Ale, y realmente cuando me invitaron de vuelta este año dije, no tengo nada más para agregar de todo lo que ya dije, que ya era poco. Entonces voy a hacer un recap de lo que conté la vez pasada. De hecho, esta es un screenshot de del streaming, que también estaba en streaming, y si ven es o sea, reutilicé todo, pero como dice la Chiqui, el público se renueva, así que ¿de qué les hablé? La vez pasada les hablé un poco de Imaginary, de qué era. De hecho, hace creo que exactamente un mes, si no me equivoco, fue el 10, ¿no? Así que más o menos ahí. Estuvo Andreas Matt. Andreas es un austríaco que vive en Alemania, que es el creador del proyecto internacional Imaginary, que es un proyecto de divulgación y comunicación de la matemática. Estuvo acá en este mismo lugar, en esa silla, y contó cosas de cómo, bueno, un poco generales de Imaginary y de los últimos proyectos más vinculados a la inteligencia artificial. Así que está la grabación ahí, así que y las invitamos a verla si no tuvieron la oportunidad de verlo en su momento. Entonces, Imaginary es, bueno, les cuento muy brevemente de qué es. Es un proyecto de divulgación y comunicación de matemática, como decía, que fue creado específicamente para que pueda ser replicado en otros lugares del mundo. De hecho, lo contrataron, digamos, a Andreas para hacer un museo. Andreas estaba viviendo en Pakistán, lo contrataron para hacer un museo en Oberwolfach, en Alemania, y él puso como condición, digamos, un museo de matemática, de comunicación de matemática, y puso como condición para hacer ese trabajo que pudiera ser abierto, o sea, tipo en la filosofía de open source, de código abierto, para que pueda ser replicado en cualquier lugar del mundo. Y entonces eso luego, en 2013, llega a Uruguay. Andreas habla muy bien español, lo saben quienes vieron su charla, y bueno, nos hicimos muy amigos de él y empezamos un proyecto de Imaginary Uruguay, que nos llevó, bueno, si ven, esas son todas las, esta figura está un poco desactualizada quizás, pero esos son todos los lugares del mundo donde hubo alguna actividad de Imaginary. Y si ven acá, a ver si tengo el cursor, si ven acá hay como un clúster de puntitos rojos, que es culpa nuestra, porque, bueno, hicimos en 2015 esta exposición en el Museo Muralla Abierta. ¿Sí? La reconocen de acá, sí. Estuvimos 2 semanas ahí en el MUMI, invitando, por supuesto, a toda la sociedad civil, pero muy particularmente a las instituciones educativas. Entonces teníamos visitas de escuelas, liceos, desde escuelas y liceos hasta clubes de jubilados y jardines de infantes, o sea, de todo. Y estuvo buenísimo. Y después de eso, esto fue coorganizado con Diego Armentano. Diego es de 33, entonces fuimos a 33, pusimos una carpa gigante en la plaza principal y estuvimos también ahí 1 semana y media, una cosa así. Funcionó de maravillas. Dijimos, esto lo tenemos que replicar. Nos presentamos de vuelta a los fondos concursables de la ANI con los que habíamos hecho la primera parte y decidimos hacer el proyecto Imaginary itinerante, que nos llevó a 14 ciudades del país. Más o menos en ese contexto, con ese espíritu de ir, armar una carpa en la plaza principal, si eso era posible, o en el liceo principal de la ciudad. Y entonces, bueno, estuvimos en Dolores, por ejemplo, en una carpa, en Tacuarembó, en el gimnasio Un Liceo, en Rivera también, en Paysandú, bueno, en distintos lugares. Ahora capaz que alguna foto sale. Y bueno, y lo que les voy a contar un poco... bueno, no, todavía no, porque un par de cosas más todavía del capítulo anterior. Les dije que en ese proceso armamos, o bueno, un cineasta se copó y armó un documental que lo pueden ver ahí en img.ui/docu. Ese es un link corto, es un documental de 20-25 minutos donde
él registró parte de las cosas que iban pasando. Esto fue 2016 o 2017. Y después, cuando pudimos conseguir plata para la edición y producción, él volvió a algunas ciudades, a Carmelo y a Dolores, creo, y entrevistó a algunas de las personas que pasaron por la exhibición. Y bueno, después armamos ese documental que nos gusta mucho cómo quedó. Y después las otras dos cosas, ahora vuelvo sobre eso, las otras dos cosas que hablé la vez pasada, y acá es donde yo ya me meto en el terreno que menos manejo y que me da más miedo que los que vengan después me digan que hice todo mal, pero es lo que está bueno porque después viene Álvaro y vamos a conversar ¿no? Y ahí me van a poder convencer. Pero una de las cosas que a mí me pasaba era que me parecía que estaba como que la velocidad en la matemática, no estamos hablando del aprendizaje y del hacer matemática, que está sobrevalorada la velocidad. Y había elegido un par de citas de Borges. La primera es de una entrevista que le preguntan si es inteligente y lo que contesta es que si le dan tiempo, sí, pero que si le hacen la pregunta así en forma inmediata se me viene estúpido y que más bien se asocia la inteligencia con la ocurrencia. Y muchos de los matemáticos, de los mejores matemáticos que conozco, son lentos en ese sentido, ¿sí? Como que se toman mucho ganadores de medalla Fields. O sea, la medalla Fields es como el equivalente al premio Nobel, digamos. En fin, y esto muchas veces en las aulas aparece, ¿no? O sea, el primero que entrega el ejercicio que le ponemos, le damos sote y a los otros... No, estamos premiando la velocidad por sobre otras cosas, que capaz que está bien o capaz que no sé, pero yo lo pongo en la mesa como para discutirlo. Y la otra cosa que dije que me parecía a mí, que estaba sobrevalorada, esto es también basado en experiencias personales, la primera por falta de, esta por sobra de, quizás. O sea, yo soy muy, muy malo haciendo cuentas, no soy rápido, pero sí tengo buena memoria. Entonces, cuando la gente ve que me acuerdo de cosas, a veces el comentario es, ¡pah! ¡Qué buena memoria que tenés! ¿Cómo te acordás de todo eso? ¡Qué inteligente que sos! ¿No? O sea, pasar de una cosa a otra es un salto que para mí no corresponde. Y Borges lo dice muy bien en un cuento que se los recomiendo, se llama Funes el Memorioso, seguro todos los conocen, donde un uruguayo, Irineo Funes, tiene un accidente. A partir de eso empieza a tener memoria total, o sea, se acuerda perfectamente de todo. Y Borges dice, o sea, aprendía sin esfuerzo el inglés, el francés, el portugués, el latín. Creo que le había prestado un libro en latín Borges a Funes en ese cuento, ¿no? O bueno, el relator a Funes. Y dice, sospecho, sin embargo, que no era muy capaz de pensar, porque pensar es olvidar diferencias, es generalizar, abstraer. En el abarrotado mundo de Funes no había sino detalles casi inmediatos. O sea, no era capaz de distinguir el perro que caminaba a mediodía del mismo perro que caminaba de costado en la noche, cómo esas dos cosas podían tener el mismo nombre. Se preguntaba Funes que las diferenciaba mucho, ¿sí? Y el trabajo de la ciencia en general es justamente el contrario, ¿no? Entonces, en ese sentido, ni que hablar que Borges era un súper adelantado en esas cosas. Y después otra cosa que conté, y la última de la que voy a retomar acá, es un jueguito que sí lo voy a retomar, las otras cosas no, que lo dejo ahí porque ahora lo vamos a retomar, pero simplemente para que quede. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a retomar el ajedrez más dominó, de vuelta, porque el público se renueva. Y después las otras cosas que vamos a hacer. Elegí 4 cosas de los contenidos que usábamos nosotros en esas exposiciones de Imaginary como para comentarlas y ver qué surge de eso después para conversar. 2 son con cosas para tocar, digamos. La exposición de Imaginary era un poco mixta entre cosas tecnológicas. Teníamos un domo que armábamos con proyectores y 4 pantallas gigantes con cosas. Y después teníamos cosas de madera y papel y tijera para recortar. Entonces quise mezclar un poco las dos. El Surfer, que es el que está ahí en el medio, es más tecnológico, y lo de todos los mapas están mal es medio mixto. Y las cartas mágicas de superficies mínimas son cosas más bien para hacer con las manos. Y después, si da tiempo, que creo que no, no sé qué resta tengo que hacer ahí, espero que no me queden 10 minutos. No, media hora. Viene bajando, perfecto, entonces me queda media hora. Bueno, y lo último, como para introducir digamos, desde qué lado vengo a hablar.
Otra cosa que hice el año pasado era recordar o traer un falso debate que hay armado en YouTube de Dolina y Paenza. Adrián Paenza, el divulgador matemático y divulgador de matemática, y Alejandro Dolina, todos lo conocen, que es un falso debate porque son partes de videos distintos, ¿no? O sea, no es que estuvieron en un mismo lugar conversando, sino que dicen cosas distintas, las juntaron en una cosa un poco cuestionable, pero Dolina dice que tiene que haber un poco como de sufrimiento en el aprendizaje, como que no puede ser todo, que te tiene que costar. Y Paenza pone el ejemplo, que lo conté, pero lo voy a contar de vuelta, de ¿cómo le contaría uno a un marciano? Usa Paenza como ejemplo. Dice, ¿qué pasa si viene un marciano y le queremos explicar qué es el fútbol? Y entonces le decimos, bueno, mira, te voy a explicar, el fútbol es así. Ponete acá, esto es una barrera, quédate acá media hora y te voy a tirar pelotazos. Y eso es parte del fútbol, pero no es lo que nos gusta a los que nos gusta el fútbol. Y capaz que él hace referencia a cómo enseñamos matemática, ¿no? Que capaz que lo que le estamos enseñando, sobre todo en la educación primaria y secundaria, de matemática, es un poco eso, ¿no? Es como la parte operativa, que es bien importante, claro, pero no es la que disfrutamos los que hacemos matemática. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos la comparación que hace? Estoy citando a Paenza, ¿sí? No me peguen a mí. Estoy un poco de acuerdo igual, ¿eh? Bueno, entonces vamos a ir en ese sentido de tratar de... y la última cosa, perdón, antes de arrancar con los contenidos, que tiene el proyecto Imaginary, es que está como tiene muchas partes enfocadas a comunicar matemática nueva, matemática que se hizo hace muy poco tiempo, ¿sí? Entonces, algunas de las cosas, sobre todo el surfer, que les voy a comentar, tienen ese tinte de comunicar matemática de los últimos años, ¿sí? Porque la matemática que enseñamos es matemática muy vieja, la matemática que enseñamos incluso en Facultad de Ingeniería, donde yo trabajo y doy curso de matemática, es matemática de hace siglos. Bueno, entonces empezamos con el primero. Esto vamos a hacerlo quizás un poco más rápido porque ya lo hice. Pero una de las actividades, esto es una foto, creo que esta es en San José, si no me equivoco. Yo miro el fondo así y ya me doy cuenta de dónde es. Y el ajedrez más dominó es porque teníamos unas fichas de dominó que encastraban perfectamente en dos casilleros del tablero de ajedrez. Entonces les preguntábamos, teníamos un tablero de ajedrez, unas fichas de dominó, y les preguntábamos, ¿será que son capaces ustedes de completar el tablero de ajedrez con fichas de dominó? Y les damos ahí y dijeron que pensaran. No había restricción en la cantidad de fichas. De hecho, con una caja de un juego de dominó no alcanza, pero nosotros compramos dos, así que alcanzaban. Y la respuesta es que sí se puede y es muy fácil ver, ¿no? O sea, uno pone una ficha en estos dos, otra acá y otra acá, y ahí completa la primera fila y eso lo hace 8 veces y ya está. ¿Sí? Es muy fácil eso, y la manera más fácil, o la manera quizás uno más se convence de que eso se puede hacer es haciéndolo, ¿no? Tenés el coso ahí y lo haces. Perfecto. Hasta ahí no hay problema. El siguiente desafío era, bueno, ¿qué pasa si queremos completar todo el tablero menos una? O sea, le cancelábamos le tapábamos una casilla, decimos, esa casilla no, se puede completar. Quienes ya lo sepan no me lo digan, y quienes no, pensemos juntos a ver si se puede completar todo el tablero de ajedrez, que son 64 casillas, ¿no? 8 por 8, menos un vértice. ¿Por qué no? Perfecto, cada ficha ocupa 2, entonces necesitamos 32 fichas para ocupar los 64, tendríamos que partir una, ¿no? Por un argumento de paridad, me dicen acá, tenés 63, no se puede. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, ¿qué pasa si tapamos 2? Ahora sí, ¿verdad? Entonces, ese es el espíritu que quería escuchar. Lamentablemente no tengo acá el tablero para decirles háganlo, pero esa era la dinámica típica de esto, y pasaba, ya les digo, en 14 ciudades, 7 días a la semana, con miles de escuelas y liceos, y se ponían a intentarlo, y lo cierto es que no llegaban a completarlo. Entonces ahí hay una primera
enseñanza, si quieren, o una cosa que es lo que es difícil, pero que es una parte importante de la matemática, que es, bueno, que es demostrar que algo que se puede hacer y demostrar algo que no se puede hacer. Que se puede hacer, ya lo hicieron, ¿no? Que se puede completar el tablero sin restricciones con 32 fichas. La mejor manera de demostrar que algo se puede hacer es haciéndolo. Que no se puede hacer no es, che, estuve 10, 15 minutos y no me salió. Eso no alcanza, ¿sí? Necesitamos un argumento como el que dijo ella para la imposibilidad en el caso de que tapáramos una, ¿sí? Dale. No, la pregunta es si había que seguir las reglas del juego de dominó. No, de hecho, yo no sé si en la foto cómo está, pero en general les hacíamos, no, ahí están de cualquier manera, pero en general les hacíamos poner las fichas dadas vuelta para que, o sea, lo importante es que ocupen dos casilleros. ¿Sí? Bueno, volviendo a esto, ¿alguien tiene alguna idea? A ver si justo en la foto esta es otra foto. Ahí están, las fichas están puestas no en los vértices, sino en otro lugar, pero ya les digo, spoiler, en los vértices no se puede, en esa configuración que está ahí tampoco se puede. Si están juntas, sí, perfecto. Si ocupan una ficha, está claro que sí. Y allá me dijeron otra cosa. En realidad, lo que importa y lo que le está pasando a él y lo que le estaba pasando a el de la foto anterior, bueno, ahí no se llega a ver. Sí, se ve, sí, ¿no? Que están en dos casillas negras. Lo que pasa es que cuando uno, en la configuración inicial, si quieren, cada ficha dominó, ¿qué hay abajo de cada casilla de dominó? Un blanco y uno negro. Si tapo dos negros, desbalanceo la cantidad de blancos y negros y no se puede, ¿sí? Es muy fácil el argumento, pero ese es acá hay dos cosas que queríamos comunicar nosotros con esta actividad. Una, lo que ya les dije, esto se puede hacer y entonces lo muestro haciéndolo. Y el otro, el argumento. El argumento de paridad ya deja de valer en este caso porque tapé dos fichas y tenemos que venir con otro argumento. Y es ese argumento en este caso, de los colores. Esa es una cosa, digo, cómo argumentar una cosa, un hecho en matemática. Y por otro lado, ese sentimiento que tuvieron muchos recién, que yo vi las caras de alegría por entender, ¿no? Decir, claro, ¿no? No es evidente y cuando uno se da cuenta, cuando uno sobre todo, acá lo hicimos muy rápido, estoy haciendo fast forward, ¿no? Pero cuando uno juega ahí con las fichas y se da cuenta que, siempre me quedan libres dos del mismo color y empieza a pensar, ¿no? Eso es lo que le pasaba a niños de 6, 7 años hasta... Y ese momento de entender y darse cuenta del argumento, en este caso de los colores, es un momento eureka, digamos, un momento donde uno dice, claro, ¿no? Y eso, trayéndolo a lo de la operativa de la matemática, yo creo que nadie tuvo algún momento de eso haciendo un ejercicio 3, resuelva m veces esta cuenta. Eso no te genera eso, ¿no? Bien. Eso por un lado, entonces... Perdón, esto ya pasó. ¿Quieren hacer alguna pregunta o algún comentario de eso? O lo dejamos para el final, si no, si quieren. Como quieran, bien. Pasemos al otro. Esto fue en Tacuarembó, en 2016. Y no sé si conocen esas cartas. Quienes conozcan no me arruinen el juego. Esos son un niño y una niña de Tacuarembó que se coparon con esto. Lo que pasaba mucho en las actividades también era que la gente se apropiaba un poco de la exposición y venían todos los días y hacían como ellos de guía, ¿no? De facilitadores era maravilloso. Entonces, bueno, y esto es en Melos, pasaba lo mismo, ¿no? O sea, otros niños haciendo lo mismo. Y el juego es así, hay 4 cartas, que una de ellas es esta, pero ahora se las muestro, y es muy, muy, muy sencillo. Alguien que no conozca... L está hablando ella, corres para acá, R hablas vos. Okay. Acá ¿Vos? traducís. ¿Es un número el 1 el 15? No, y ahora pensá otro, pero no me lo digas. O hago de cuenta que no lo escuché. ¿Pensaste otro? Está, entonces fíjate si está ahí. ¿Sí? Eso sí me lo tenés que decir. Está. ¿Y está acá? Está. ¿Y está acá? ¿Y está acá? Es el 9. Está. Eso que parece, obviamente, para un niño o niña de 6, 7 años, magia, para ustedes supongo que no,
Pero quiero que tratemos de descubrir cuál es el truco que hay atrás. ¿Sí? ¿Alguien se dio cuenta? Lo pasé muy rápido. ¿Qué pasa con esta? ¿Alguien dijo algo? Estos son los impares. Y acá. Ahí están mezcladitos. Y acá están mezcladitos. Y acá, que es el otro, están mezcladitos. Así que, bueno, sí, o sea, hay algo ahí porque estos son todos impares. Son 4 cartas. Ahora vamos a armar las cartas, ¿eh? Así que esa es una de las cosas interesantes. ¿Cómo armar estas cartas para que esto funcione? Bueno, como en pos de llegar a tiempo con otras cosas, les voy a hacer un spoiler y les voy a mostrar qué es lo que había. Estas son las cartas desde... o sea, si se fijan, esta es exactamente una de las cartas que estaba ahí. Y lo que hay atrás de las cartas es esto. Entonces, pensemos un poco a ver qué puede haber ahí. Capaz que escribo algo. Bueno, es cierto que estas son las impares, perdón. La última son las impares. Hagamos un juego. Con estas cartas, ¿sí? Con estas cartas no, con estos números quiero describir el número 9, que es el que había elegido ella, o el 13, que eligió primero. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos armar el número 9 usando esas cartas solamente una vez? 8 y 1. ¿Hay alguna otra forma? Pero solamente puedo usar una vez cada carta, o sea, sumándolas solamente, ¿sí? Solamente sumando esas cartas, solo 8 y 1. ¿Sí? ¿Y el 13? 8, 4, 1. ¿Sí? Bueno, entonces, si quieren pongamos acá que el 9, no sé si esto se verá, el 9 lo podemos escribir como 8 más 1. Exactamente. Entonces, lo que hay en las cartas es, en realidad, yo le hice trampa a ella, le hice trampa no, pero le pedí que me dictara en binario su número. Pero ella no se dio cuenta que yo le estaba pidiendo eso, porque en esta carta están, si se fijan, son todos los números mayores que 8. ¿Sí? Entonces son todos los números que tengo que usar la carta 8 para generarlo. Por ejemplo, el 9, por ejemplo, el 13, que también está ahí. El 7 no. Todos los números del 1 al 7 no necesito la carta 8, porque de hecho ya me pasé con esa carta. ¿Sí? Entonces, pensemos en otro número. Díganme otro número. Pensaste el 8, perfecto. ¿Cómo armamos el 8? Solamente con la carta 8 ya te alcanza. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está el 8? Está acá, no está acá, no está acá y no está acá. ¿Sí? Pues el 8 es 8 y después no uso las otras cartas. ¿Sí? La única manera de armar el 8 con esas 4 cartas es usando solamente la carta del 8. ¿Está bien eso? Pensemos en otro un poco más interesante, el 7 quizás. ¿Cómo escribimos el 7 usando las cartas 1, 2, 4 y 8? O sea, el 8 no, el 4 sí, 4 más 2 más 1. Entonces, ¿el 7 dónde va a estar? Va a estar atrás de la carta que tiene el 1, atrás de la carta que tiene el 2 y atrás de la carta que tiene el 4. ¿Sí? Entonces lo podemos chequear que no está en la carta, esta es la carta que tiene el 8 atrás, esta es la carta que tiene el 4 atrás y ahí sí está, esta es la carta que tiene el 2 atrás y ahí sí está, y esta es la carta que tiene el 1 atrás y ahí sí está. Entonces, ¿cómo armamos las cartas? ¿Cómo hice esto yo? Bueno, agarré y escribí todos los números del 1 al 15 y después me fijé en qué números, para qué números usé el 1. El 1 lo usé en todos los impares. Entonces agarré todos los impares y los metí en la carta del 1. ¿Y en qué números usé el 2? En el 7, por ejemplo, pero en el 9 no. Entonces el 7 lo puse y el 9 no. Y así hice para todos los números del 1 al 15. ¿Sí? Entonces, si se fijan, hay como muchos niveles acá para jugar. Desde solamente la parte entretenida, digamos, de adivinar un número y de mirar las cartas, a cómo se arman las cartas. Y después podemos seguir preguntándonos cosas. ¿Qué pasa si quiero agregar una quinta carta? ¿Qué carta agregaría? ¿Y qué números irían en esa carta?
¿Qué carta agregaría si tuviera que agregar una carta más? Porque yo le pedí un número del 1 al 15, pero es muy fácil adivinar un número. Claro, tendría que agregar la 16, porque son las potencias de 2 que estoy haciendo, porque justamente lo que estoy haciendo es pedir el desarrollo binario, o la expresión en binario de un número. Entonces el siguiente son las potencias de 2, claramente, ¿no? 1, 2, 8, el que viene 16, y le puedo preguntar un número del 1 al 31. ¿Sí? ¿Y cómo armaría las cartas? De la misma manera, escribo todos los números, me va a llevar un poco más de trabajo, un número del 1 al 31, y me fijo con las 5 cartas, 1, 2, 4, 8 y 16, qué cartas uso para cada cosa. Y es muy fácil también darse cuenta que estas cartas las puedo actualizar. Porque, por ejemplo, ¿en qué cartas para qué números voy a usar la carta 16? Para todos los mayores 16, así como esta, así como la primera que mostré acá, son todos números mayores que 8. ¿Sí? Y de hecho, en realidad es muy fácil acomodar las cartas de un lado para otro. ¿No? ¿Estamos bien ahí? Bien, de vuelta en pos del tiempo, les quiero contar un par de cosas más. La primera es el Surfer, que es una cosa interactiva que lo pueden bajar, y es este programa acá. Básicamente uno tiene, pongamos acá, uno tiene una ecuación abajo, una ecuación algebraica, o sea, un polinomio en 3 variables, x y z, y lo que está dibujado arriba es el conjunto de puntos del espacio que verifica esa ecuación. Esa cosa que puede ser un poco difícil al principio, en realidad ustedes lo hicieron mucho en el liceo. Ustedes no lo hacían en 3 dimensiones. A ver si puedo borrar acá, si me acuerdo cómo era. Si yo les pido cuáles son todos los puntos del plano, ¿no? El plano lo parametrizamos o le obtenemos 2 coordenadas, x e y. Sí. ¿Cuántas cartas hay que poner? Para ¿cuántas cartas hay que poner? Para llegar al 16, está bien, sí. Porque yo le pregunté un número del 1 al 15, ¿no? Dejé fuera el 16. ¿Cuántas cartas hay que poner para el 16? Bien, ¿y cuántas cartas tendría que poner para el 128? Y se las dejo eso. Pero, bueno, entonces en el plano tenemos en general 2, ¿no? Una coordenada en las abscisas y otras ordenadas, y uno grafica en el liceo, ¿no? Cosas como cuáles son todos los puntos que verifican y igual, no sé, x cuadrado más 1. ¿No? Y eso lo hacen así, y dicen, los puntos, acá graficamos x, acá y los puntos x, y, los pares, ¿no? Las parejas x, y del plano que verifican eso son esta curva de acá, o algo así. ¿Está bien eso? Hasta ahí está todo bien. Bueno, hacemos lo mismo, pero con 3 coordenadas, ¿sí? Entonces estamos en el espacio ahora, y los puntos que verifican, agarremos una un poco más sencilla. Los puntos que verifican x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menos 1, pongámosle acá, esto es un parámetro, pero pongámosle 1 acá, menos 1 igual 0, son la esfera. De la misma manera que los que verifican x cuadrado más y cuadrado igual 1 es la circunferencia en el plano. Así que no hay nada raro, simplemente le agregué una dimensión más y ahora estamos en el espacio en el que vivimos, que es el espacio tridimensional. ¿Está bien? Bueno, y con esto se pueden hacer un montón de cosas, como por ejemplo, bueno, este es el logo de Imaginary, que es como un limón. El logo de Imaginary Uruguay era un huevo, y decía, el póster era que esto no es un huevo. No le mostré el videito, ahora que pienso. Estaba el corazón, por acá está el corazón. Acá está el corazón. Y juguemos un poco. Entonces, lo que me permite el tiempo. Por ejemplo, es muy fácil jugar acá y modificar la ecuación. Por más que no entendamos al principio qué es lo que estamos haciendo, pero después tratemos de sí entenderlo. Entonces, ¿qué pasa si en lugar del 2 ahí pongo un 3? Yo qué sé. ¿Sí? Así como tenía la esfera, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual 1, ¿sí? O la circunferencia, x cuadrado más y cuadrado igual 1 en el plano. ¿Qué pasa si pongo... Pensemos si quieren en la circunferencia. En lugar de x cuadrado más y cuadrado igual 1, x a la 3 más y cuadrado igual 1. ¿Qué pasará? ¿Cómo se transforma esa?
si lo estuviera haciendo en un papel, con un lápiz, me llevaría mucho trabajo. Quizás justo ese ejemplo no, pero hay muchos otros ejemplos que no sé cómo varía la figura cuando uno modifica. Acá es muy lindo esto porque uno saca el 2 y pone un 3 y lo que pasó es que se abrió el corazón de este lado. ¿Por qué? O sea, está bueno mirar, jugar, ver qué pasa y después preguntarse qué es lo que está pasando atrás, ¿no? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, a ver, como siempre, cuando uno se pierde un poco, dice, bueno, voy a lo que conozco. Entonces, ¿qué es lo que conozco? Yo sé que x cuadrado más y cuadrado igual 1 es la ecuación de la circunferencia. ¿Qué valores puede tomar x? ¿Hay alguna solución de esto donde x valga 5? Y no, porque 5 al cuadrado es más grande que 1 y después le estoy sumando algo positivo y entonces ya me pasé de 1. ¿Sí? Entonces x tiene que estar entre menos 1 y 1, digamos, para que el cuadrado sea menor que 1 y yo pueda después, me quede espacio libre, me quede un poco de aire para meter el y cuadrado, que es positivo. ¿Está bien hasta ahí? ¿Qué pasa si yo digo x a la 3 más y cuadrado igual 1? ¿Qué valores puedo poner en y ahora? Sigue siendo cierto que esto era completamente simétrico, ¿no? En y también puedo poner valores de menos 1 a 1. ¿Puedo poner valores de menos 1 a 1, de menos 1 a 1 acá? Sí. ¿Puedo poner más? Sí. Porque ¿qué no tengo qué restricción? Que x cubo ahora te puede dar negativo. Entonces, si y cuadrado vale, digamos, 25, yo lo puedo compensar poniéndole algo muy negativo de este lado. Exactamente eso es lo que pasó acá. Yo tenía antes x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menos 1. Olvídense de esto, ¿sí? Si quieren podemos hacer este mismo juego en la esfera, que es lo mismo, pero bueno, el corazón es un poco más lindo. ¿Qué pasa entonces acá? Bueno, tengo x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado y tengo la misma restricción, ahora con 3 variables. Ninguna de ellas puede ser demasiado grande porque las otras son positivas y no puedo compensar. ¿Sí? En el momento en que pongo una de ellas con un exponente como 3, ahí le doy espacio y se puede ir para... De hecho, acá podemos hacer zoom y ven que esto se va al infinito. ¿Qué pasaría si pongo 4? Y es exactamente eso, es lo que pasa cuando uno le deja esto a un niño o una niña, ¿no? Exactamente, se debería volver a cerrar porque vuelve a ser par. Y si pongo 5, se abre. Y si pongo 6, se cierra. ¿Sí? Con una forma distinta ahora, porque obviamente la ecuación es distinta, no es lo mismo si pongo x cuadrado que x a la 6. ¿Y qué pasa si le cambio acá, en el y? Para el otro lado, ¿no? O para abajo. O para arriba. Veamos. Para atrás. ¿Y qué pasa si le cambio al z? Ahora sí, este lo podríamos deducir. Si el x, lo que pasó es que el eje x es el que se movía de izquierda a derecha y por eso me dejaba ir hasta menos infinito en el x. Cuando cambié el z, me dejaba ir en menos infinito hacia atrás. En el y, perdón. Entonces ahora cuando le cambio el z, para arriba y para abajo. Entonces ahora si le cambio el 3, acá debería abrirse para abajo. ¿Sí? Es muy divertido jugar con estas cosas. Nosotros hicimos un desafío para dibujar cosas, o sea, hicimos un concurso como para promover que empezaran a jugar con esto y dibujaban mates. El objetivo era que dibujaran un mate. Entonces había que unir, ¿no? Unir una figura con otra. ¿Y cómo une uno algo? Fíjense que las ecuaciones que están acá es algo igual a 0. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, teníamos acá una ecuación que es, no sé, x cuadrado más y cuadrado, ¿no? Una ecuación igual a 0. Entonces, ¿qué tengo que hacer si yo quiero dos figuras? Imaginen que tengo la ecuación del corazón, que es la que está ahí, no sé qué, no sé cuánto, igual a 0. La copian, esa, ¿sí? Tienen como texto esa ecuación. Y ahora le quieren agregar una flecha y tienen la ecuación de la flecha. ¿Cómo hacemos para pegar, para que la figura sea la unión de las dos figuras? La multiplicación. Eso también lo saben desde la escuela o desde el liceo. Ustedes saben que, o sea, ustedes saben o enseñan que para que algo, un producto de dos cosas sea 0, o uno es 0 o el otro es 0.
Y eso es exactamente lo que estamos haciendo, lo que queremos acá. Queremos que los puntos que estamos dibujando en el espacio son los que o verifican esto otro. ¿Sí? Y eso te da la unión de las figuras. ¿Sí? Entonces, acá hay como un tutorial de cómo pensar esas cosas. Por ejemplo, acá están 2 esferas y está el producto acá de las 2 esferas. ¿Sí? Y acá está explicado un poco. ¿Sí? Bueno, acá hay un paréntesis y capaz que está más adelante. Ahí está. Sí. Esto está en español también y acá están las explicaciones, o sea, el tutorial está muy lindo. Acá hay otro, por ejemplo, de cómo unir, de multiplicar las ecuaciones. Y les quiero contar una última cosa de esto, que son estas, las llaman superficies récord. Si uno mira este cono doble, hay un punto ahí que se llama una singularidad, se llama, que es un punto que es distinto al resto, ¿no? Que es como un punto solo, ¿sí? Que es donde se intersectan los 2 conos, donde se intersecan los 2 conos. Y este es otro dibujo, que es muy lindo, que tiene un montón de esos puntos, tiene un montón de esos puntos, ¿sí? ¿Se dan cuenta a qué me refiero, no? Estos puntos de acá, que de hecho cuando lo imprimimos en 3D, que es esto de acá, hay que engrosarlo un poquito, porque uno no puede imprimir una singularidad, ¿sí? Entonces hay que hacer algún truquito ahí para engrosar esa singularidad e imprimirlo. Esto lo traje porque se ve en el video que me olvidé de pasar. Y bueno, ¿cuántos de esos puntos podemos hacer aparecer si yo les dejo que el polinomio tenga grado, por ejemplo, 3? ¿Se sabe eso? O sea, es una pregunta relevante, eso lo podemos discutir, pero ¿se sabe la respuesta? Bueno, acá, si el grado es 3, la cantidad máxima de singularidades y la cantidad mínima de singularidades es 4 y es esta de acá. Dije 3, ¿no? Entonces es esta de acá. Si es 4, son 16 y es esta de acá. La sextica de Barth es la que tiene 65, que es esta de acá. Este tiene 65 singularidades, las podemos contar. Y para grado 7, no se sabe. ¿Sí? O sea, esta es una pregunta abierta de matemática. ¿Cuántos de esas singularidades puede haber? No sé. ¿Sí? Está acotado por abajo por 99, por arriba por 104. Acotado por abajo por 99 quiere decir que hay un ejemplo, que es ese que está ahí, no necesariamente quiere decir eso, pero en este caso es, ¿sí? Que hay un ejemplo que tiene exactamente 99. Pero con otros argumentos, como el del color, hoy en el juego de ajedrez, alguien dijo, puede haber hasta 104. Nadie encontró todavía ninguna que tenga 100, 101, 102, 103 o 104. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que no hay? No, que todavía no sé. ¿Sí? Esa es una pregunta abierta a la cual se llega muy rápidamente en esto. ¿Sí? Y realmente todavía no se sabe. Y hay otros ejemplos de cosas parecidas que no se saben tampoco. Bueno, les voy a contar muy rápidamente lo otro o sea, me quedaron cosas afuera, pero voy a tratar de contar rápido que todos los mapas están mal. Esto puede estar, puede tener una acepción política, de bordes políticos, pero en este caso tiene una acepción matemática muy fácil. Esto nosotros lo hacíamos con cosas en una mesa, que ahora después les muestro. Pero en este caso acá está linkeado y después igual esto se los dejo. Está acá, o sea, esta es la página de Imaginary, buscan esto, ponen ejecutar y les sale esto. Y entonces, yo les quiero preguntar, tomemos una proyección. Ustedes vieron muchas veces estos mapas, así que la pregunta es, ¿qué países tengo que cruzar para ir de, digamos, París o Barcelona, para Ale, a Tokio? El camino más corto quiero hacer. Sí, en avión, o caminando, pero el camino más corto. Sí, podemos hacer el camino por agua, pero ¿qué es el camino más corto en avión desde Barcelona a Tokio? Entonces, ¿qué país cruzo? Díganme alguno de los que cruzo por acá. Italia, Grecia, Turquía, China, no sé qué. ¿Sí? Bueno, pongamos, a ver, acá, entonces,
Vamos desde acá hasta acá más o menos, entonces voy a poner la geodésica, es el nombre que tiene en matemática el camino más corto. Entonces pongamos desde acá hasta acá más o menos. Y ahora vayamos al plano. Ese es el camino más corto. Nada que ver, ¿no? O sea, ahí no me lo creen que es el camino más corto. Pero ¿dónde hay que mirarlo? En el globo. En el globo es, sí, el camino más corto, perdón. Si uno mira así, es el camino más corto. ¿Sí? O sea, es mucho más fácil ver esto cuando uno tiene el globo. ¿Sí? Todos los mapas están mal es porque Gauss probó primero que no hay ningún mapa que conserve dos cosas. Que conserve los ángulos, que es una cosa muy importante para navegar, y que conserve los aspectos, o sea, las áreas, las proporciones de área. Entonces acá hay muchas maneras de jugar con esto. Esto es algo de área fija, ¿sí? Entonces en este mapa ven que, por ejemplo, Groenlandia, que parece enorme, en realidad parece el mismo tamaño de África. En realidad podemos ver cuántos de estos necesito para tapar Groenlandia, uno más o menos, y cuántos necesito para tapar África, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6. No importa, ¿no? Más o menos. ¿Sí? Pero se dan cuenta que es del orden de 10 veces más grande África que Groenlandia, y eso no lo vemos en este mapa. ¿Sí? En otro, capaz que sí. En este mapa sí. En este mapa conserva las áreas, pero no así las formas. ¿Sí? Y no hay ningún mapa que te conserve las dos cosas. ¿Sí? Entonces, dos cosas bien fácil para trabajar con un mapa, de los que consiguen en cualquier papelería, y un globo terráqueo. ¿Sí? Una regla, un hilo. Entonces uno puede decir, bueno, ¿cuál es el camino más corto entre Barcelona y Tokio? Lo miran primero en el mapa, después se dan cuenta que está mal. No, esas actividades están buenísimas y también este tipo de cosas. Entonces, como ya se me terminó el tiempo, voy a... No es obvio eso es otra cosa, ¿sí? Sí. Y ahí entran otras cosas también, yo qué sé, cosas climáticas, que no sé, capaz que es muy difícil pasar por determinadas áreas, no lo sé. Esto lo voy a dejar para él, para el año que viene. Muchas gracias.